Ok. Hola, buen día, compañeros y maestre. El día de hoy les vamos a hablar mi compañera Kenia Estrada y su servidora Andrea Ornelas sobre la luxación congénita de cadera. Para empezar, hablemos de sus antecedentes, los cuales los textos mencionan que el primero en conocerla fue Hipócrates, quien la denominó luxación destructiva. De ahí, en el año 1680, Ambrosio Paré, gracias a diversas observaciones obtenidas de la disección de cadáveres, fue el primero en ver los signos de una cadera luxada, y así, a través del tiempo, se dieron muchos médicos distintos que mencionaron la enfermedad, pero fue hasta el año 1900 donde Wayne Davies describió sus factores de riesgo como las causas de esta enfermedad. De aquí hicieron otros dos doctores una importante contribución, que fueron Barrow y Ortolani, que inventaron el método diagnóstico más utilizado hasta el momento. Pero bueno, ahora sí, hablemos de qué es esta luxación congénita, o mayormente conocida como displasia de cadera. Es una patología que afecta la articulación coxofemoral, que recordando es la articulación de la cabeza del fémur unida con el acetábulo del hueso coxal o la cadera. Esta displasia sucede mayormente en la etapa embrionaria, fetal, durante el parto, en recién nacidos y raramente en etapas posteriores. Así como se puede observar en la imagen de la diapositiva, del lado derecho del paciente se puede ver cómo la cabeza del fémur está luxada, o sea que no está en donde debería de estar. Esto produce, además de inestabilidad articular, una serie de signos y síntomas que veremos más adelante. Estos deben de ser evaluados por un médico y llegar al tratamiento indicado para el niño o el individuo. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, la prevalencia, en el caso de la displasia de cadera, esta patología prevalece más en niñas que en respecto al sexo opuesto, o sea, en niños. Es una proporción de 3 a 1. Y sobre la incidencia, los bebés lesionados a nivel mundial, es 3 de cada 1000 niños presentan esta complicación al nacer o se desarrolla en los primeros meses de vida, aunque hay textos que mencionan que esta incidencia puede ser mayor, de hasta 15 o 20 bebés por cada 1000. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la etiología de la enfermedad. Puede tener diversos factores que influyen y acá arriba les puse como un papelito que dice que se considera de herencia multifactorial y como ustedes recordarán, pues esto significa que hay, valga la redundancia, pues muchos factores que influyen. Y primero tenemos los genéticos, que pues son los más importantes. Y aquí tenemos, les puse la incidencia específica que existe entre hermanos y padres próximos. Es decir, que sí tiene cierta influencia. Y también esta enfermedad tiene cierta predilección racial por indígenas americanos que en otras culturas. Y también tiene dos alteraciones que se pueden heredar por separado, como la displasia acetabular, que es de herencia poligénica, la laxitud ligamentosa y la exagerada laxitud fisiológica, que puede ser por varios factores como hipotonía, y también en ciertas enfermedades del tejido conectivo con hiperlaxitud, que ya revisamos previamente en la materia, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, que son autosómicas dominantes y pues también generan ciertas afecciones pues en la laxitud, vaya. Y después tenemos, bueno, acá en el lado derecho, les muestro lo que es la hipotonía, por si no la recordaban, y también en la parte de abajo, pues, un signo del síndrome de Ehlers-Danlos. Y también tenemos ambientales, que hay ciertas sociedades en donde se acostumbra a ropar a los niños o se envuelven en extensión, y estos niños presentan incidencia de hasta 10 veces más que, pues, que los niños que nacen por parto normal. Y
Esto es básicamente porque al sacar al niño del parto, pues hay como muchas maniobras que se realizan y generalmente estas personas no tienen conocimientos, o bueno, no es un médico, vaya, es más bien una costumbre. ¿Le puedo dar la siguiente, please? Y acá también les tengo otros factores que pueden ser también hormonales, como los estrógenos o la progesterona y la relaxina, que también, como recordaremos, pues inducen la relajación de la pelvis, y eso también pueden condicionar otra hiperlaxitud transitoria de la articulación que ya les había mencionado a mi compañera. Y estos presentan cambios más importantes en las mujeres, por eso es que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, porque los cambios que tiene obviamente los estrógenos y la progesterona son principalmente en mujeres. Y aquí abajo les puse el omímio de la enfermedad por si lo quieren buscar. Y también acá tenemos factores mecánicos, que por lo que yo estuve leyendo en muchas fuentes son como los más importantes. Y pues prácticamente actúan en el último trimestre de gestación, y su efecto es la restricción del espacio intrauterino. O sea, si el espacio está muy limitado de la pelvis al momento del parto, pues puede ser que el bebé, por ejemplo, si está en presentación de nalgas, como se los puse arriba, pues obviamente esta articulación se puede ver afectada, eh, a diferencia de que si fuera al revés, como normalmente está el bebé o como es más fácil o se recomienda, pues no pasaría esto. Y 60% de los afectados primogénitos, pues como acá lo tengo, o sea, con la cavidad uterina está como muy angosta, pues esto dificulta el movimiento del feto, como ya les dije. Entonces, lo que pasaría es que la pelvis del producto quedaría atrapada y esto impediría la flexión normal de las caderas. Y también es por eso que este es el factor que sí estuve leyendo que es más importante. Y por otra parte, pues como ya se los mencioné, del 30 al 50% de presentación de nalgas, pues también es importante mencionar que la cadera izquierda es la más afectada, generalmente por la posición del feto dentro del útero, como se los muestra en la parte superior. Le puse la siguiente. Y acá les tengo algunos factores de riesgo que me pareció importante agregar. Por ejemplo, cuando los niveles del líquido amniótico son muy bajos en el útero durante el embarazo, o cuando eres primogénito, precisamente porque si la madre no ha tenido un parto, pues o la cavidad uterina es probable que, pues, que todavía esté pues, muy angosta, que si ha tenido partos previos. Y también lo que les había dicho, que el sexo femenino es, al ser más laxo por la influencia de la progesterona y los estrógenos. Y también la posición de nalgas durante el embarazo, porque los glúteos del bebé están abajo y pues ya les comenté como, igual acá les puse otra imagen de su lado derecho. Y también puede ser por herencias de la familia o también porque tienen gran peso al nacer. Esto obviamente complicaría el parto después de la cinta. Ok, bueno, acá les tengo la patogenia, o sea, cómo se presenta la enfermedad, que pues prácticamente ya lo mencionó mi compañera. Y puede ser por luxaciones. Acá les puse la definición de lo que es una luxación como un recordatorio. Y pues son lesiones que se desarrollan por eventos traumáticos, o se presionan direcciones que no son fisiológicas para la unión, como les dije, entre el fémur y la pelvis. Y acá también les puse una imagen del lado derecho, como se supone que debe de estar la articulación femoral. Y por otra parte les pongo cuando está la cadera luxada, que bueno, eso no es una posición normal porque pues, la cabeza del fémur no está colocada así adecuadamente en el acetábulo. Y también el mecanismo de lesión puede producir la compresión de la pelvis dentro del útero, como ya les había dicho, y pues esto va a provocar la dislocación de las superficies articulares. O sea, como el movimiento puede ser algo brusco al momento del parto y esto va a provocar la luxación. Y esto a su vez va a producir la pérdida del contacto entre los huesos y pues esto va a provocar una inestabilidad de la articulación. Y también luego del nacimiento y la carga hormonal, pues, o sea, los huesos van a seguir así en posiciones inadecuadas y aquí es donde se va a provocar la displasia o bien la luxación después de la siguiente. Y aquí les puse una imagen que pues resume un poco de lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Por ejemplo, aquí tenemos las causas de lo que les dije del bebé de gran peso, que puede ser un bebé grande, que puede tener factores genéticos, el nacimiento, la posición de nalgas,
y que es más frecuente en niñas que en niños por la influencia hormonal que tiene. Y también les puse la comparación de una cadera normal con la de displasia de cadera. Y acá también les puse como cómo se debe utilizar la mochila de portador adecuadamente porque pues también puede influir. Y también otra cosa que les quiero mencionar, bueno, no, se los digo al final, pero nada, la siguiente, porfis. Bueno, yo les voy a hablar un poco del cuadro clínico. Es importante mencionarles que en cada bebé se pueden experimentar diferentes cuadros clínicos, pero los más comunes o los que se ven más frecuentemente son, por ejemplo, una pierna puede estar más corta de un lado, que es del lado de la cadera luxada. Como pueden ver, a su lado izquierdo les puse una imagen que ahorita les señalo que es esta, en donde aquí se puede ver que la cadera está luxada y de frente a la hora de ver al bebé está hacia abajo este pie, es por lo de la cadera luxada. También esta pierna se puede girar más hacia afuera o causa malestar en el bebé a la hora de moverlo. Los pliegues en la piel del muslo o los glúteos pueden parecer disparejos, como aquí se puede ver en las nalgas del bebé, se ve en los pliegues la que está disparejo, una está más arriba que la otra, y se pueden presentar más pliegues en una pierna que en la otra. El espacio entre las piernas puede parecer más ancho de lo normal. Cuando el niño empieza a caminar, se puede desarrollar cierta cojera. Esto porque si hay un mal diagnóstico o no se diagnostica a tiempo, puede llegar a edades más, o sea, más mayores y puede llegar a esto, causando que esté dispareja la cadera y tengan que hacer distintos tratamientos que esto más adelante se los voy a explicar. Y cómo se puede dar esto. Durante un cambio de pañales también la cadera puede ser menos flexible que la otra o puede causar incomodidad en el bebé. Como les mencioné, y ahorita mi compañera les va a mencionar un poquito más adelante, todo esto se puede detectar a la hora de una revisión normal del bebé con un médico o en el caso, como les acabo de mencionar, a la hora de un cambio de pañal, etcétera. O sea, esto notarlo en casa y ya llevarlo a un médico. Pero como les menciono, mi compañera se los va a mencionar en unos instantes. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico diferencial y ya posteriormente sobre el diagnóstico. Las enfermedades o patologías con las que se puede llegar a confundir por las similitudes que tiene con las mismas, puede ser la artritis de cadera, pero pues prácticamente la diferencia aquí es que más bien el cartílago de la articulación se desgasta. Eh, entonces, pues esto lo que va a provocar es un dolor en las movilizaciones y en la radiografía pues va a presentar signos propios de la artritis. Por otra parte, tenemos la deficiencia proximal femoral focal, que estos son más bien un conjunto de malformaciones que pues también lógicamente involucran la cadera y tiene ausencia más bien de ciertas partes anatómicas o contracturas musculares. O sea, no es necesariamente como en la luxación congénita de cadera, que en sí pues la articulación no está como pues adecuadamente, no sé, formada. Aquí más bien es la ausencia de estas partes. También tenemos la coxavara, que bueno, esta está en el manual de fenotipos. Esta es una deformidad proximal del fémur y esta también tiene pues, o sea, tiene otras causas, pero pues acá les muestro en la imagen de hasta la izquierda, pues lo que es la artritis de cadera. Como pueden ver, la articulación no es que no es que la cabeza del fémur no está adecuadamente en el acetábulo, sino más bien es que el cartílago está desgastado y va a provocar dolor. Después les muestro la deficiencia proximal de femoral focal, que se puede apreciar esto. Luego tenemos la coxavara, que más bien la cabeza del fémur está como, o sea, no sé, está como más desviada hacia abajo en un ángulo menor, a diferencia de como debería estar normalmente. Le puedo dar la siguiente.
Y aquí tenemos el diagnóstico. Antes de los 3 meses, bueno, es que se puede diagnosticar como en diversas fases dependiendo de la edad del bebé. Por ejemplo, antes de los 3 meses hay ciertos signos de sospechas en los recién nacidos, cosas que se pueden identificar con ciertas maniobras. Por ejemplo, se puede tomar al bebé por las axilas y pues se va a observar la actitud de las piernitas del bebé. O sea, si uno de ellos queda en flexión ligera de la rodilla, como se los muestro acá, o sea, se puede dar, como ya se los había mencionado mi compañera, como se puede apreciar como que una piernita está más arriba que la otra, o así, o sea, se van a ver como disparejas, cosa que no se debería de ver si la articulación estuviera adecuadamente formada. O también cuando el bebé está boca abajo, pues los pliegues de las nalgas son asimétricos, como ya también se los había mencionado mi compañera. Son cosas que se pueden identificar al nacimiento, es decir, esto que les estoy comentando no se podría diagnosticar, por ejemplo, ya cuando es un niño como de 5 años, cambia. Aquí también les tengo una maniobra que investigué, que es la maniobra de Ortolani Barlow, que pues ya posteriormente les vamos a mostrar unos videos porque me parece a mí que es más fácil verlo que si se los explico aquí, pero pues prácticamente acá se las pongo del lado derecho. Básicamente se abren las piernas del bebé y se ponen como en posición de ranita y ya se mueven y mover con las manos la cabeza del fémur hacia adelante y atrás. ¿Cómo vamos a saber que el diagnóstico es, o sea, es positivo para la luxación congénita de cadera? Pues si siente el desplazamiento y se escucha un chasquido así muy particular, que también lo van a escuchar en los videos que les vamos a poner. Es decir, se escucha como, o sea, no sé, es un sonido como muy particular y si este se escucha, pues quiere decir que el signo es positivo. Le puede ser así. Y pues acá les tengo otra, como el niño antes de que camine. La abducción, o sea, el movimiento para abrir las piernas es muy limitada, cuando las piernas están totalmente flexionadas porque pues, la articulación no está bien. Y existe una diferencia en la altura entre las dos piernas, como ya les había dicho. Esto sí es algo que, pues, que se puede diagnosticar tanto aquí como en el niño antes de los 3 meses. Y también al caminar lo hacen sobre los dedos del pie del lado afectado. O sea, pueden cojear y pueden presentar hiperlordosis, que la hiperlordosis pues es lo que ya les puse en la imagen de abajo. Y eso también es algo muy particular, porque pues, realmente las piernas no van a estar parejas, porque justamente la articulación no va a estar, no estar adecuada. Y también puede haber un comienzo tardío de la marcha. ¿Qué sería un comienzo tardío? Pues si antes de los 18 meses aún no camino. También puede haber un acortamiento unilateral del fémur. Como ya les había dicho, pues una pierna se puede ver más corta que la otra, después de la siguiente. Y acá también les tengo pues otras etapas, porque el diagnóstico cambia. En el niño que ya está caminando, pues va a haber una marcha claudicante. O sea, no puede caminar mucho tiempo porque le va a resultar dolorosa y también puede cojear, como les había mencionado en el anterior. También otra cosa es el signo de Trendelenburg. Y esto es básicamente porque hay una insuficiencia del músculo glúteo medio. Y, o sea, básicamente esto hace que la pelvis descienda en el lado opuesto del apoyo y se suba el hombro en el lado de apoyo. O sea, como se los muestro acá en la imagen que está a la derecha, pues es el signo característico que les digo. También se puede identificar por estudios de imagen, como por un ultrasonido. Y esto es lo que nos va a mostrar cómo se va a ver una cadera, una luxación de cadera, pues como se los muestro abajo. Si ustedes se dan cuenta, pues se puede ver la cadera normal del lado izquierdo y la displasia del lado derecho, que debería de estar una línea recta y el ángulo debería de estar igual, o sea, menor. Pero esto no se observa porque literalmente la cabeza del fémur no está dentro del acetábulo. Y también otra cosa importante a mencionar es que en el primer mes de nacimiento es el mejor momento para realizarlo, porque cuando existe la osificación a los 6 meses, como ustedes recuerdan y los niños están en desarrollo, pues está la osificación. Y esto va a dificultar pues este estudio, específicamente el ultrasonido. La radiografía también puede ser más útil, pero un poco más en los infantes y en los niños mayores que en los bebés. Y ya a continuación les vamos a mostrar unos videos que les muestran los signos que les dije y más específicos para que me entiendan mejor.
Los test de Barlow y Ortolani se vuelven poco sensibles en los niños de mayor edad, debido al desarrollo de los tejidos blandos que se modifican con el volumen y tamaño del cuerpo. Pido disculpas, sí, voy a esto y no sé por qué, pero ahorita lo quito. ¡Ah! Ahora sí. Por lo que es importante la detección de la simetría en niños de mayor edad. Podemos evidenciarla de tres maneras: pliegues asimétricos, acortamiento de la extremidad y limitación de la abducción de la cadera en flexión. Los pliegues asimétricos son comunes en todas las edades, especialmente en neonatos, y aunque son signos de leve displasia de cadera, por sí solos no son diagnósticos. Pueden observarse pliegues adicionales en el muslo o en la región glútea. Una cadera dislocada muestra un acortamiento de la extremidad con acumulación en los tejidos blandos que la rodean. Estos tejidos a menudo provocan un pliegue muy profundo en la región glútea. En general, los pliegues cutáneos asimétricos deben ser apreciados con el resto de la examinación. Sin embargo, el diagnóstico está dado por los signos claramente deformantes. El acortamiento de la extremidad puede darse por una dislocación o una subluxación. La mejor forma de demostrar el acortamiento es el test de Galeas. Con el niño acostado en una superficie plana, flexione ambas piernas a 90 grados. Colóqueles en una posición neutral de abducción y aducción. En este plano vertical, a nivel de las rodillas se puede evidenciar cualquier acortamiento de la extremidad, el cual será visible debido a una subluxación o dislocación de la cadera. También será evidente la simetría de los glúteos. Para la aplicación correcta del test, el examinador debe estar frente al niño y a su vez la pelvis del niño esté cerca del extremo de la camilla de examinación. El signo más sensible de una displasia de cadera en el infante es una limitación de la abducción en flexión. Si este test se realiza de manera adecuada, será posible detectar incluso leves grados de displasia. Con el examinador de pie en el extremo de la camilla se debe flexionar las caderas hacia un ángulo de 90 grados, encontrándose así la cadera abducida, permitiendo un movimiento suave de extensión. La simetría se detecta comparando la amplitud del movimiento de la cadera y evaluando el grado de resistencia entre los dos lados. Se recomienda realizar la maniobra de manera paulatina debido a que puede incomodar a los niños, especialmente en presencia de displasia de cadera. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la abducción, para mayor comodidad de los niños. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera inestable. Se realiza con el examinador en un extremo de la camilla, cara a cara con el bebé. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados, aplicando una ligera presión suave pero firmemente. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cadera del recién nacido, el mismo que desaparecerá luego de unas pocas semanas. Si la inestabilidad sigue presente, se sentirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del fémur se monta sobre el borde del acetato. Los dedos posicionados sobre el trocánter mayor sienten cómo la cadera se lateraliza
Mientras esto sucede, lo cual indica una subluxación de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del fémur se desplaza del acetábulo. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira la presión ejercida o mediante la maniobra de Herculano. El test de Barlow debe ser repetido varias veces en cada lado para asegurar que está siendo ejecutado en un niño relajado. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clank, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna parecerá acortarse. Bueno, les vamos a poner otro video donde se puede observar con un bebé de verdad y se escuchan los chasquidos, entre otras cosas. Examination table. Thanks. And then you can stay close to her so she feels secure with her. So I usually do this examination with the baby either supine on the examination table or sitting on mom's lap, whatever they're more comfortable doing. But as long as the family's close, they're generally a little bit more comfortable. And so I start out by trying to get them to relax their legs a little bit and bring them up into this flexed position. And I start by abducting both of the hips, and I want to look for symmetric hip abduction. That's abduction of the bilateral hips. And you can see on her, both of her hips abduct the same amount. And then I bring them both up together and I do the Galeazzi test, and I'm looking for knee height. And you can see how the right knee is a little bit lower than the left knee here, which suggests that this hip might be dislocated. And then again, I'll bring them into abduction, and then I'll do my Ortolani and my Barlow test. So on this hip here, the left hip, I'm holding the knee, and I'm going to examine one hip at a time, and I'm going to bring the left hip into adduction, and give it some posterior stress to see if I can move it out of the hip socket, and that would be a Barlow exam. And that was a negative Barlow exam. And then the Ortolani exam is the opposite, where I abduct it and I lift up on the trochanter to see if I can put a dislocated hip back into the socket. And this is a negative Ortolani exam. And so now I'm going to do the same exam maneuver on the right hip, where I'm going to do a Barlow test. So I'm going to adduct it, and there it dislocated out the back. So that's a positive Barlow exam. And then the Ortolani is the opposite, where I lift it up and it pops back in. So positive Barlow out, positive Ortolani in, Barlow out, Ortolani in. And you can see how it's not uncomfortable for her. It doesn't cause her any pain. And those are the basics of the hip exam in a baby. Bueno, como se pudo ver en los distintos videos, esos son los distintos tipos de diagnóstico que se pueden llevar a cabo. Pero bueno, ahora hablando del pronóstico, aquí no se va a ver afectada la vida, más bien se va a ver afectada no sé, si permanentemente existía una cojera o algo así. Si el diagnóstico y el tratamiento se realizan durante los primeros 3 meses, que como mi compañera les mencionó, es como el mejor momento para diagnosticar esta patología, la evolución puede ser muy buena. Se desarrolla una cadera normal, sin deformidades residuales y sin secuelas. Pero mientras más se tarda en detectar, más difícil es el tratamiento y peores son los resultados. Como les comento,
puede llevar a una cojera permanente. De ahí, cualquier deformidad residual de la articulación de la cadera originará un mal funcionamiento y se va a producir un desgaste que conducirá a una artrosis. Con el tiempo, la artrosis puede presentar una operación y colocar una prótesis total de cadera. Todo esto por un mal diagnóstico, porque no se le dio el tratamiento adecuado, que ahorita les voy a hablar sobre esto. Y esto sería como el pronóstico. Como les menciono, no afecta la vida como tal, pero afecta el cómo va a perseguir la vida de este niño. Hay casos en los que hasta llegan a usar silla de ruedas por un mal tratamiento. Pero bueno, ahora sí hablando de esto. ¿Cuáles son los tratamientos? Esto depende obviamente del niño o el individuo a quien se le está tratando, a quien se le diagnosticó esta patología, y se basa en distintas cosas. Primero, y lo más importante, la edad gestional, la salud general y la historia clínica. Esto se basa más que nada también en el segundo punto, en qué magnitud está la afección y cómo está su evolución. ¿A qué me refiero en esto? Esta patología se puede dar en distintas como magnitudes. Hay niños que nomás o sea, se les puede dislocar o luxar la articulación, se les vuelve a acomodar y todo bien, pero hay afecciones que son mayores, que causan una afección más grave en el punto que tal vez ni siquiera se pueda volver a acomodar con con los diagnósticos anteriores que vimos, que es el de ortolani y esos. Ahí no se puede acomodar esta luxación y se ocupa de otros tratamientos que ahorita les voy a mencionar. También la tolerancia, por ejemplo, de bebés de los medicamentos y de los procedimientos específicos, ya que muchos son muy invasivos para los bebés y no lo soportan. Se necesita ver esta tolerancia y más que nada hablar con los padres y ver su opinión o referencia respecto de estos tratamientos. O sea, a los padres se les habla de los distintos tratamientos y de cuáles es apta su hijo o su hija, y ellos también toman como nosotros como médicos, tomamos en cuenta su opinión. Y claramente, pues muchos de estos tratamientos son caros. El objetivo de este tratamiento es colocar la cabeza del fémur en el cotilo de la cadera para que se pueda desarrollar normalmente y no evitar complicaciones, secuelas, etcétera. O sea, no llevar a una cojera. Ahora sí, los distintos tratamientos. El tratamiento como número 1 o el que se usa mayormente es el arnés de Pavlik, que como anteriormente se pudo ver en una foto que mi compañera les enseñó, como en estas fotos que tienen a su derecha, es ese como tipo arnés que le sujeta todo el cuerpo al bebé y mantiene en una postura al bebé de sus piernas para que no se les disloque la cadera, o sea, con los distintos movimientos, y que el cuerpo como que haga bien la articulación, la envuelva bien y que no se vuelva a luxar. Se usa en bebés de hasta 6 meses de edad para mantener la cadera en su lugar y permitir que las piernas se puedan mover un poco. Esto no les quita completa movilidad, pero no, la mayoría de bebés no se sienten incómodos con este artefacto. Esto se suele usar de 1 a 2 meses y durante este tiempo se examina al bebé a menudo para comprobar que el arnés calce correctamente y está revisando progresivamente la cadera para su evolución. Al final este tratamiento de 1 o 2 meses, depende de la gravedad, se toman radiografías, ecografías y verificar la ubicación de la cadera.
Si tiene buenos resultados, se puede dejar hasta ahí y nomás mantener en constante revisión al bebé para ver si más adelante no se vuelve a luxar. Pero si todavía sigue existiendo una luxación parcial o total, se toman distintos tratamientos, que serían más que nada la cirugía. Ok, aquí la cirugía es cuando si el anterior método falla o si se diagnostica después de los 6 meses hasta los 2 años de edad. Aquí es necesaria una cirugía donde se coloca la cadera en su lugar de forma manual. Esto se le conoce como una reducción cerrada. Los niños mayores de 2 años pueden necesitar cirugía abierta para alinear la cadera, etcétera, porque si se hace un diagnóstico después de los 2 años, es más probable que ya tengan más problemas, que ya tengan cierta cojera, etcétera, y no nomás aparte de acomodar esta articulación, sino que acomodan todo lo movida la cadera que pueda estar. De aquí, después de la cirugía, se coloca un yeso, que es los distintos yesos que se pueden ver aquí. Se llama yeso en espiga, que se usa aproximadamente de 3 a 6 meses después de una cirugía. El yeso se cambia periódicamente para ajustarlo, depende del crecimiento del bebé y pues que no le apriete, que no le cause, que no le llegue la suficientemente sangre a sus piernas, etcétera. También se garantiza que se mantenga una rigidez, ya que este yeso, como es para bebés, se puede ablandar y pues con el uso diario, los distintos movimientos, etcétera, etcétera. El yeso permanece en la cadera hasta que vuelve a su ubicación normal. Después el yeso puede ser necesario como un elemento ortopédico especial o de aquí se necesita fisioterapia para fortalecer los músculos, ya que como se usa durante muchos meses pueden atrofiarse los músculos y por eso se necesita una fisioterapia. Pero, ¿qué se maneja en esta fisioterapia? Aquí se coloca el arnés o la órtesis correspondiente. La fisioterapia hace una evaluación de los daños que causó o las posibles secuelas que puede llevar a esto y se hacen unos objetivos y técnicas a revisar. Las más destacadas o las que mayormente se hacen en estos casos son las movilizaciones pasivas en los rangos articulares, tanto de la cadera como de la rodilla, movilizaciones activas y actividades de activación muscular en forma de juego para poder mantener la concentración del bebé. Aquí en estas imágenes son casos de personas ya adultas o niños mayores de 16 años que tuvieron la cirugía por un mal diagnóstico y por eso se ve que ya están grandes, pero frecuentemente es en bebés. Entonces se llevan con un fisioterapeuta de bebés y hacen las distintas actividades que les estoy mencionando. Pero también si quedan secuelas, se recomienda seguir haciendo este tratamiento después de distintos años para hacer que esta luxación no vuelva. Se van incluyendo ejercicios de fortalecimiento de los músculos de las piernas, pero con esencial relevancia de los glúteos, que son los que se resultan más afectados con los acortamientos. Al momento de trabajar la marcha se debe tener especial cuidado para evitar la aparición de otras asimetrías. Se puede incluir técnicas de hidroterapia para relajar la musculatura y ejercitar los distintos grupos musculares. Más que nada se maneja el equilibrio, la coordinación y pues, como les sigo mencionando, esto es más que nada un tratamiento infantil, entonces se hace con juegos, clases de masajes, más que nada que estén entretenidos en algo para que no les llegue a resultar incómodo este tratamiento. Y el vendaje neuromuscular también es una opción para los niños con alteraciones congénitas. Bueno, les voy a hablar sobre el asesoramiento genético. Estaba medio ambiguo cuando lo busqué porque pues algo que les quería mencionar sobre esta enfermedad es que en casi todos las referencias que consultamos
aparecía como displasia de cadera, o sea, no aparecía como luxación congénita de cadera, porque en realidad a los documentos que estuvimos leyendo, al principio sí se consideraba como una enfermedad genética, pero realmente, como ustedes lo pudieron ver en la patogenia, por ejemplo, pues no existen genes implicados y realmente los factores genéticos no, o sea, no influyen tanto, es más bien por factores mecánicos que por los genéticos. Entonces, pues ya se le cambió el nombre porque en realidad no es una enfermedad genética. Y pues a mí me parece importante mencionárselos. Y pues ya el asesoramiento genético como tal, pues no existe algo que nos ayude en sí, o más bien en esta enfermedad, a diferencia de muchas otras, creo que sí, o sea, sí se puede prevenir y que definitivamente un asesoramiento y también el diagnóstico que ya les dije, que se puede hacer como con el bebé a una edad temprana, como a los 3 meses es el momento adecuado, pues esto sí es importante hacerlo. Y también pues el parto, las maniobras que se lleven a cabo en el parto pues también son muy importantes. Entonces sí es más bien como pues cierta prevención más que un asesoramiento porque como les digo no es una enfermedad genética tal cual. Le puedo dar la siguiente. Y pues aquí están nuestras referencias y si tienen alguna pregunta nos las pueden mandar al grupo o si quieren pueden escribirnos personalmente por nuestro WhatsApp. Y pues ya, gracias. Buenas noches, tardes. A la hora que lo estén viendo, muchas gracias por verlo.